Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo y mis compañeros en esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a la doctora que también lleva la misma carrera que nosotros estamos estudiando, lo cual es odontología. Ella es Yana Espinosa Cuellar, tiene la especialidad de ortodoncia y vamos a comenzar realizándole las primeras preguntas con el compañero que se apellida Borda. Jóvenes, muy buenas noches. Efectivamente, sí, estoy aquí presentándome. Buenas noches, más bien es un gusto que sea invitada en este trabajo pequeño de ustedes, y con gusto estoy para apoyarlos en todas las preguntas que desean realizar, y también darles algunos consejos y recomendaciones que también les va a servir durante toda la carrera. Bueno, empezaré con la primera pregunta. Doctora, ¿cuáles son sus mayores miedos al tratar a un paciente? Bueno, respondiendo a la pregunta, en realidad son bastantes factores de los miedos que un operador o un odontólogo o especialista lo puede tener. En una de ellas, por ejemplo, que el paciente al atenderlo no sea sincero. Hay pacientes que por algunas patologías muy delicadas no logran ser sinceros, en las cuales el operador se confía del paciente y al momento de tratarlo es donde hay los pequeños percances o de repente algunos temas más fuertes, como que puede ser, por ejemplo, alérgico a algún medicamento, alérgico a la anestesia, de repente es hipertenso o diabético, en las cuales de repente no presentan un tratamiento. Por querer atenderse dicen, sí, estoy controlado, pero lastimosamente ellos saben que no lo están. Entonces el operador empieza a realizar el tratamiento y eso es donde un operador puede tener miedo, ¿no? Y muy aparte de eso, no solamente eso, ¿no?, sino algunas enfermedades, como la gran mayoría de los pacientes tienen ese miedo, esa incomodidad de revelar algunas patologías virales, por ejemplo, que es, por ejemplo, una de ellas es la más delicada, que es el VIH, ¿no?, en las cuales provoca o hace de que el operador tenga un cierto temor, ¿no? Entonces es por eso que son los riesgos más delicados, que el temor que el operador pueda tener, ¿no? Muy bien. Doctora, ahora, ¿cambiaría usted algo de lo que ha hecho a lo largo de su carrera o algo que desearía hacerlo de diferente manera? Cambiaría, quizás sí, en el aspecto dentro de la carrera. Lo que sí cambiaría es algunas actitudes de algunos compañeros, por ejemplo, dentro de la carrera universitaria, ¿no?, que hay compañeros que no se apoyan, que no se ayudan, son egoístas, hay egoísmo, hay competencia en el ámbito universitario, de uno querer acaparar más, saber más, o el que sabe más no enseña, no apoya, y a veces el alumno se pierde, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría cambiar. Después lo demás, hasta donde yo he estudiado en toda la carrera, todos los docentes me han ayudado, me han explicado, y eso también depende del alumno, ¿no? Estar preguntándole, consultándole, y el docente nunca se va a cansar, porque lo que quieren ellos es que tú aprendas, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, doctora, ¿se negaría usted a atender a algún paciente? ¿O existe algún paciente que usted se negaría a tratar? Yo me negaría a tratar a un paciente siempre y cuando en el pleno diagnóstico el paciente, por ejemplo, me diga alguna patología no controlada, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión, la diabetes. La hipertensión, en este caso, si el paciente no es controlado, nosotros podemos provocar, por ejemplo, que el paciente le dé un shock anafiláctico, ¿no? Lo que podemos provocar es que le dé una descompensación por no usar una anestesia adecuada, especial para el paciente, que lo recomendable es la sinepinefrina. Lo otro también es que sea un paciente diabético no controlado, porque si yo sé que le hago una cirugía o cualquier tratamiento que tenga que ver quirúrgico, que es una operación en cirugía,
el paciente no va a tener la facilidad de coagular como normalmente todos lo hacemos. En este caso, él va a tener hemorragia, va a sangrar mucho y va a evitar eso que la parte o el área o el proceso de la cicatrización que compete a una cirugía no se realice. Entonces, eso conllevaría que el paciente esté en riesgo, tanto su salud y su vida, ¿no? Eso es lo que yo me negaría a atender, ¿no? A un paciente no controlado, a un paciente que realmente no me especifica muy bien un diagnóstico. Y obviamente también si es que en caso no tiene sus exámenes complementarios, ¿no? Que a veces uno los logra pedir para ver internamente cómo está el paciente, como por ejemplo algunas radiografías, panorámicas, tomografías, ¿no? Doctora, Ok, gracias. doctora, ¿y cómo es su paciente ideal clínicamente hablando? Paciente ideal es el paciente que te transmite confianza, te agarra la confianza, te cuenta, te responde las preguntas que uno como operador puede realizarle, ¿no? Por ejemplo, antecedentes familiares, alguna enfermedad que presente, cómo lo pasó. Hay pacientes que te agarran la confianza de que son muy comunicativos y eso conlleva que el tratamiento sea efectivo también, porque nos ayuda a poder tener un buen pronóstico, ¿no? Y también sincerándonos con el paciente, decirle la verdad, porque de verdad después de eso hay pequeños inconvenientes, hay problemas con el paciente, ¿no? Lo primordial es la confianza, en realidad. Y doctora Díaz, ¿nos podría describir un caso clínico complejo que ha tenido? Claro. En este caso, por ejemplo, me tocó un paciente que sí es complejo. Este paciente, por ejemplo, es genética lo que presentaba. El paciente presentaba una mordida clase 3. Les hablo en el ámbito de ortodoncia, por ejemplo, ya que me están consultando por la especialidad. Era una mordida clase 3. Tenía apiñamientos severo en parte anterior, que presentaba caninos ectópicos, que son los caninos encima de la dentadura de la arcada. Lo dificultoso de este paciente es que no contaba con mucha economía. Al paciente, antes de hacerle un tratamiento de ortodoncia, la cavidad oral tiene que estar totalmente saneada. Tiene que tener los exámenes complementarios, que en este caso yo sí le pedí una panorámica, una cefalométrica, y último ya se le pidió una tomografía, ya que presentaban 4 piezas anteriores en zona inferior que aparentemente se observaba solamente en una panorámica, que estaban expuestos a querer sobresalir de la zona ósea, que no tenía mucho soporte óseo, que si uno le coloca los brackets, cabe la posibilidad que esos 4 dientes pudieran salirse de la cavidad oral, de la zona de la parte ósea. Entonces, el paciente, por ser muy baja economía, no pudo atenderse su tratamiento, ¿no? Es lo más dificultoso, que la gran mayoría de los pacientes de ortodoncia, por tema económico, no pueden lograrse un tratamiento, realizarse un tratamiento integral, tratamiento mayormente de ortodoncia efectiva, ¿no? Esto es hasta ahora que me ha tocado un paciente así, ¿no? Que no ha logrado satisfacer su necesidad que tenía de tener una buena sonrisa, de sonreír, ¿no? Me cuenta el paciente que él no puede sonreír porque lastimosamente no se ve bien en el aspecto de perfil, ¿no? Cuando sonríe, lo necesitaba bastante por el trabajo, para presentarse a trabajar, más que él es muy comunicativo en su trabajo. Entonces, eso es lo que le podría comentar, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, ¿y qué temores o miedos puede tener un dentista a la hora de asumir un tratamiento? El temor de un dentista puede ser de repente, casualmente, a ver, ¿qué temor puede ser? Por ejemplo, que el paciente de la nada, inesperadamente, porque eso pasa, que nadie puede descubrir cuando, por ejemplo, el paciente le da un infarto respiratorio, ¿no? O un paro respiratorio, que eso les provoca mayormente por alguna deficiencia del funcionamiento de los organismos, por ejemplo, una disnea,
¿no? Que le puede dar en ese momento que tú ya le has aplicado algún procedimiento, por ejemplo, la anestesia, o él está tomando un medicamento. Puede ser posible eso también, pero como le digo, hay casos también en otros tipos de tratamientos, por ejemplo, en sedación consciente, en lo que es en el área de odontopediatría, ¿no? Que la sedación aparentemente a veces el pediatra en realidad el odontólogo, según la especialidad, maneja sus tratamientos, ¿no? Por ejemplo, el odontopediatra tiene que trabajar de la mano con el pediatra para que el niño sea manejable, por ejemplo, en una sedación consciente. Si el pediatra te afirma en un documento o en una receta médica que el niño está apto para la sedación, puede caber la posibilidad que a veces los padres sean a veces irresponsables en lo que uno se les pide, cómo debe de venir el niño el día de la sedación. Hay niños, por ejemplo, que al papá se le dice, ¿no? Y el mismo pediatra lo dice, para hacer una sedación consciente, el pequeño tiene que estar totalmente sano, no sufrir ninguna enfermedad, en las cuales el pediatra lo afirma. En ese entonces el pequeño debe venir en ayunas, el pequeño tiene que no tener ninguna gripe, ninguna tos ni nada. Entonces hay padres que por querer atender ese mismo día, porque ya sacaron cita, porque ya sacaron la interconsulta, quieren atenderlo y desvían ese tema en el operador. Y sin embargo, cuando el operador le da el sedante, al pequeño le da una descompensación. O provoca el vómito, que el sedante provoca vómitos. Por eso que se les pide a los niños que vengan en ayunas para hacer una sedación consciente. Entonces ese vómito puede provocar el atragantamiento, el ahogo del pequeño, en las cuales el papá nos miente, o puede ser que diga, no ha tomado nada, como me ha pasado también, He asistido o he acompañado a una colega a hacer una sedación consciente en las cuales el papá y la mamá aseguraban que el pequeño estaba en ayunas. Cuando la doctora estaba empezando ya el tratamiento de la pulpotomía y estaba en proceso de reconstrucción anatómica con resina, ahí es donde la pequeña empieza a vomitar. En plena tensión, en pleno sistema adhesivo que estaba haciendo el procedimiento de la curación, empieza a vomitar. Lo que hemos hecho en ese momento, incluso le apoyé a la doctora, es poner al pequeño de costado, la cara, ponerlo de costado para que no se atragantara, ¿no? Es un acto de emergencia, ¿no? Porque el pequeño se pudo haber ahogado, se pudo haber muerto en ese momento. Entonces, hay papás que son tan inconscientes, de verdad, créame que se van a cruzar con un montón de pacientes que a veces no piensan en lo que un padre le da una recomendación antes del procedimiento. Entonces, eso pasa, ¿no? Gracias, doctora. Disculpe, ¿y existe la improvisación en la odontología o está todo escrito? Por no decir si sigue todo al pie de la letra. Realmente, en teoría, todo eso realmente está escrito. Acá la diferencia es la ética y en qué forma el operador lo puede emplear en el ámbito de lo que es la carrera, en la clínica, en el consultorio, en donde él ejerza la carrera, ¿no? Es también bastante responsabilidad del operador la vida del paciente. Para eso siempre es recomendable pedir todo antes de hacer una intervención o un tratamiento odontológico. Así sea una restauración, créame que siempre se le consulta todo al paciente al inicio de la historia clínica. ¿Qué enfermedad sufre? Si es alérgico a algún medicamento, antecedentes familiares, entre otras cosas, ¿no? Y exámenes complementarios es que es algo quirúrgico, cirugías, entre otros, ¿no? Gracias, doctora. ¿Cómo lidia, profesora, mejor dicho, doctora, con un mal día de trabajo? A ver, en un mal día de trabajo, por ejemplo, lo primordial, nosotros como operadores o como odontólogos, nos vamos a cruzar con cualquier momento de episodios, tanto en el ámbito laboral como en lo personal, entre compañeros, ¿no? Si ha habido un mal día, ese día en el trabajo, por ejemplo, a veces hasta un colega te hace tener incomodidad en el trabajo. A veces hasta el jefe, a veces vienes mal de la casa, del hogar. Lo único que yo puedo en mi tiempo de que estoy ejerciendo la carrera, por ejemplo, yo soy una persona muy alegre, muy amiguera, muy amistosa y bastante comunicativa con mis pacientes, ¿no? En este caso yo creo que los problemas personales o los problemas del ámbito laboral, sea lo que sea de donde vengan, se queda de la puerta para afuera.
y mostrar nuestra calidad de trabajo y ética profesional en el paciente. El paciente merece ser escuchado, merece ser bien atendido y darle una calidad y un buen trabajo, ¿no? Doctora, ¿qué es lo que más le apasiona y le emociona dentro de su labor como cirujana? Lo que me apasiona bastante es que el paciente, uno le dé de alta y te diga, doctora, de lo que yo era antes, no lo puedo creer lo que estoy viendo ahorita en el espejo. Tengo una bonita sonrisa, de lo que me dolía ya no me duele. Gracias, doctora, porque ahora sí puedo sonreír. Gracias, ahora sí le puedo dar un beso a mi enamorada, que me ha pasado. Justo ahora último, tuve la tristeza del fallecimiento de uno de mis pacientes míos, adulto mayor, que yo recuerdo que este pacientito es un paciente humilde. Lo he seguido atendiendo porque lo conozco desde la universidad y me acabo de enterar esta semana que ha fallecido, pero sí, este paciente ha sido una paciente que me ha agradecido mucho por todo lo que yo le he apoyado. Le he atendido, le he aliviado los dolores de los dientecitos que sí ameritaba hacerle endodoncias y ya no tiene dolor. Hoy en día descansa en paz, pero sí ha ido feliz, ¿no? Contento porque al menos ha podido satisfacer, porque con eso no podía comer, no tenía molares y necesitaba tener para poder comer, ¿no? La satisfacción mayormente de un operador o un cirujano dentista es ver a tu paciente feliz, contento con el trabajo que tú le has hecho y que te diga gracias o te felicite o incluso de eso tú te ganas bastantes recomendaciones. Es una alegría para uno, ¿no? Porque sabes que estás resolviendo un problema que solo un profesional lo puede hacer. Muchas gracias, doctora, por su labor. Gracias a ustedes, más bien, por al menos invitarme, no, por invitarme, ¿no? A este pequeño cuestionario que prácticamente me lo están haciendo y yo encantada de verdad de contar. Es muy poco lo que les he contado, pero he pasado bastante experiencia. Como al igual de ustedes, no lo sé, pero en el caso mío, por ejemplo, mi vida durante la carrera ha sido trabajar y estudiar. He trabajado y estudiado dentro de la carrera, eso es lo que agradezco primero a Dios porque me ha hecho ver muchas cosas y en las cuales me ha tenido al menos un 30-40% preparada como para yo al menos poder defenderme en el ámbito clínico, en las cuales ya he ido agarrando experiencia durante el trabajo ya donde he estado ingresando a otros lugares a trabajar, a clínicas, a consultorios privados, ¿no? Pero sí me gustaría darles un pequeño consejo, así como yo también he logrado ahorita donde estoy ahora ejerciendo la carrera, ejerciendo una especialidad, es que ustedes que son jóvenes no permitan que sus sueños se les apaguen. A veces yo sé que el costo de una mensualidad, el costo de un material, de una resina que no es barata, les va a hacer que ustedes de repente se detengan y digan, ¿qué hago, no? Quiero comprarme algo para mí, para poder estudiar, pero me piden este material y tengo que gastar. Duele, pero esto va a ser recompensado. Y ustedes van a sentirse orgullosos porque no solamente porque sus padres les apoyan, sino también porque ustedes estudiando, sacando buenas notas, siendo responsables, van a sentir con eso más esfuerzo y van a tomar más interés y van a decir, sí, vale la pena lo que he hecho todo por mi carrera, ¿no? Simplemente sigan adelante y ustedes pueden. Recién están en el inicio de la carrera, es poco lo que están viviendo, eso es poco. No me van a creer que a veces en la carrera van a haber lágrimas, pero esas lágrimas van a ser recompensadas con las sonrisas y los agradecimientos de sus pacientes en un futuro. Eso es todo lo que les puedo recomendar y dar un pequeño consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, creo que ya me despido. Les deseo de verdad de todo corazón que les vaya muy bien en su presentación y que tengan muy buenas noches. Gracias, doctora. Nos ha motivado bastante. Hasta luego. Cuídense.
Ay, sí. Ya no importa. Pero salió Ya no chévere, importa. con eso nadie está se dio bien. cuenta. Con eso ya está bien. Con eso ya está bien. Pero, Es lo chévere. escúchame, Ya. ¿por qué te querías reír? Todo se te ve a través de tus lentes que estás viendo la tele. Sí, estoy viendo los cómicos Sí, ambulantes. chicas, yo sé, mi hermana mucho habla más que nosotras. que nosotras. No, pero está muy excelente. Exacto. Yo me sentí muy motivada. Sí, sí, ¿no? Claro, es algo, bueno, sí, era Ay, un pero lenguaje. la pregunta 10 estaba más importante que todas las preguntas. ¿Quién le tocaba esa pregunta? ¿La última? A mí.